fuera en el mundo. Dicho, buenos días. Muy buenos días, Gregory. Buenos días a todos los televidentes, cibernautas que nos sintonizan, como tú dices, en el mundo. Hoy, gracias a Dios, tenemos una nueva jornada y la vamos a iniciar con un aporte importante para la salud. Tenemos a un académico de la salud, un profesional bastante acabado y sobre todo con conocimientos integral de lo que es la salud humana. El doctor Alfredo Polanco del Orbe. Él es internista, nefrólogo, con amplia experiencia en esas ramas. Es subdirector académico del NEI Arias Lora. También trabaja en el INDE, en el Instituto para la Diabetes y otros centros que le prestan su servicio. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Estamos aquí bastante complacidos de estar en este importante programa. Y buenos días a todo el público que, como cada día, pues están pendientes en los diversos temas que por este tan importante medio, pues ustedes llevan el conocimiento a la población general. Gracias, el placer es nuestro porque usted le adiciona valor a este programa, sobre todo con su presentación hoy. Doctor, sabemos que usted va a aportar muchas cosas. Doctor, comencemos con esta situación del COVID, que es una situación especial, que no estaba el país ni ningún país del mundo preparado para el enfrentamiento del mismo y que no hemos, parece, tenido una política coherente en todo el país y sobre todo emanada de las autoridades. Pero hay un paciente especial que es el que está en alto riesgo, que tiene enfermedades terminales, unos de cáncer, otros tienen problemas de la diabetes permanente y otros tienen también de los problemas renales. ¿Cómo impacta esta enfermedad, esta pandemia, a esos enfermos, esos lacerados seres humanos? Bien, uno de los pacientes más susceptibles, de hecho, en los últimos estudios realizados tanto por los europeos como por los norteamericanos, la mortalidad más recae lamentablemente en los pacientes con enfermedades renales y sobre todo aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica. Y tiene su explicación, y es que la enfermedad renal crónica tiene dos causas principales. Una que es la diabetes, o sea que ese paciente es diabético, y la otra la hipertensión arterial. O sea que son de las dos enfermedades que primariamente se habló de que tenían la más alta mortalidad. El 70-75% de todos los pacientes que usted ve que están recibiendo terapia de diálisis, o la causa fue la diabetes o la causa fue la hipertensión arterial. Y ya cuando están en diálisis, pues ese paciente que solamente era diabético, pues está con su esposa, como dicen, que es la hipertensión arterial. O sea, es un matrimonio sin divorcio, la diabetes y la hipertensión arterial. De tal manera que aún no estando el COVID-19, insuficiencia renal crónica, es bastante. Luego, mucho más alta es con este tipo de enfermedad, y sobre todo que la mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica son mayores de 35 años. O sea que hay múltiples factores para que el paciente renal crónico tenga una altísima mortalidad. Y es por ello que nosotros, ustedes saben que los pacientes que están en diálisis tienen que asistir a los hospitales 3 veces por semana, 4 horas de diálisis. Sin embargo, ustedes saben que la manera más fácil de evitar la infección por el COVID-19 es aislándose en sus casas. Y en principio, de hecho, muchos pacientes faltaban a una sesión de diálisis. Por ejemplo, los pacientes que se dializan lunes, miércoles y viernes, 4 horas, o martes, jueves y sábado, 4 horas. Algunos, la diálisis del medio de la semana no querían dársela por no ir a los hospitales. Y nosotros pues le decíamos que tenían que asistir a sus 3 sesiones de diálisis, ya que cuando un paciente suspende una sola
sesión de diálisis, es un paciente que está arriesgando su vida. O sea que esto del distanciamiento físico, social, es un poco difícil para el paciente que recibe terapia de hemodiálisis, que tiene que ir 3 veces por semana a los centros sanitarios. Entonces, la única medida para que estos pacientes dializados, enfrentando este proceso del coronavirus, no arriesguen su estabilidad física, la única medida ha sido continuar sus diálisis. Correcto. Nosotros en la mayoría de los centros de diálisis lo que hacemos es tener un contacto cercano y directo con el paciente. Siempre, por ejemplo, antes de iniciar las diálisis, sobre todo en el mes completito de marzo, de abril, le dábamos charlas a los pacientes y todavía continuamos dándosela porque cada día, cada semana ingresan nuevos pacientes a recibir diálisis, pacientes que desconocían su condición de insuficiencia renal crónica, y a estos pacientes tenemos que ir orientándolos. Por ejemplo, si le da fiebre, tienen que llamarnos inmediatamente, se le toma la temperatura en las diversas unidades de diálisis, porque imagínese usted, en una unidad de diálisis donde asistan en un solo turno pacientes, donde hay 3, 4 enfermeras, donde hay un médico, donde hay un personal de limpieza. Imagínese usted, ahí tenemos prácticamente 18, 19 personas encerradas por un periodo, por ejemplo, de 4, 6, 8 horas. Por ejemplo, muchas veces ahora mismo los médicos hemos tomado de turnos corridos, pues, y muchas veces nos llega la noticia que el paciente fulano de tal llegó la prueba de PCR y salió positiva. Lo estamos dializando, pero no vamos a desconectarlo. Lo estamos dializando, pero no vamos a dejar de dializarlo porque salió la prueba positiva. Entonces, ¿ustedes han tenido o tienen pacientes que han sido afectados por el coronavirus y aún así se ha continuado el proceso de diálisis? Evidentemente que sí. Wow. Lo hemos tenido dificultades, y ustedes lo saben, con algunas pruebas, debido a que hay pacientes, por ejemplo, yo recuerdo el caso de un paciente que se le tomó la prueba el día 21 de mayo, y ya cuando me dan el resultado de la PCR, estamos a 29 de mayo. O sea, ese paciente, todos esos días, entre el 21 y el 29 de mayo, inclusive que era viernes ese día, el paciente se llevó a diálisis y me dan el resultado después que el paciente había terminado su diálisis. Entonces, decimos, el mayor riesgo lo pasó en ese periodo de tiempo de 8 días y los días posiblemente que trató de hacerse la prueba, que no pudo lograr hacérsela. Entonces, por eso siempre nosotros nos ha preocupado la situación de las pocas pruebas que existen, debido a que muchos pacientes duran 1 y hasta 2 semanas para hacerse la prueba, muchas veces 1 semana, 12, 14 días para recibir el resultado, y ya cuando reciben el resultado, pues tenemos que indicarle otra prueba para ver si ya está negativo. Entonces, ese paciente que ya tiene poca sintomatología, pues hemos tenido en algunas ocasiones que continuar dializándolo. En otros casos, han tenido que hacerse el traslado a una unidad de hemodiálisis al público que está en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Pero sí, muchos de nuestros pacientes en las unidades de diálisis hemos tenido que dializarlo, pues estando positivo con el COVID-19. Doctor, los riñones son un órgano, parece muy importante en la vida de los dominicanos. La gente necesita, porque cuando la gente comienza a dializarse, es porque ya está en una etapa prácticamente final de su vida por la afección a los riñones. Así he visto yo la práctica, quizás una visión que tengo errada. Explíquenos el papel de los riñones en el ser humano. ¿Por qué la gente tiene que cuidarse los riñones? Bien, los riñones son 2 órganos pares que están a nivel de la cavidad abdominal. Son órganos bastante importantes porque son los encargados de filtrar la sangre, de eliminar los tóxicos. De todo lo que nosotros ingerimos, pues
producimos tóxicos y toda esa sustancia de desecho es eliminada por los riñones, la urea, creatinina, fenoles, indoles, tóxicos como son el exceso de potasio, el exceso de magnesio, etcétera. Pero también los riñones son órganos endocrinos, o sea que producen algunas hormonas. Por ejemplo, aquí tenemos una de las más importantes, es la eritropoyetina, una hormona que es indispensable para la producción del glóbulo rojo, para la maduración del glóbulo rojo. Por eso una de las implicaciones de un paciente con insuficiencia renal crónica es la anemia. También actúa en el metabolismo de la vitamina D o D3, por eso es importantísimo para el mantenimiento de los huesos. Usted dijo hace un momentito que cuando un paciente tiene insuficiencia renal crónica, pues, como dicen muchas personas, ya a ese paciente le queda poco tiempo. No es así. Un paciente en terapia de diálisis puede durar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Un paciente con insuficiencia renal crónica puede trasplantarse. Por ejemplo, tenemos aquí pacientes que tienen 20, 25 años trasplantados y todavía no están en diálisis. Un paciente después que se trasplanta, el riñón hace un rechazo, puede volver a hemodiálisis y puede volver a trasplantarse. O sea que por el hecho de que usted vea que un paciente ya esté en terapia de sustitución renal de hemodiálisis, eso no significa de ninguna manera que aquí la vida se acaba. Y esa es la idea que muchas personas, familiares, pues le llevan a los pacientes. Por ejemplo, el jueves pasado sometimos de primera intención a una señora de 49 años a diálisis y su hija insistía que los familiares, todo el mundo decía que se iban, bueno, pues recibió su primera diálisis el jueves, su segunda el viernes, su tercera el sábado, se le dio el alta y ya es una paciente diabética con una insuficiencia renal crónica que lo que tiene que ir es 3 veces por semana a ese centro de salud a recibir su diálisis. Ahora, ¿cuál es el paciente que más rápidamente fallece? Ese paciente que nosotros le decimos que tiene que dializarse, no acepta, cuando lo llevan al hospital, a la clínica, lo llevan ya muy deteriorado, con complicaciones, lo que se llama síndrome urémico. Ese paciente que ya hay que colocarle un catéter subclavio, un catéter yugular interno, un catéter femoral que está en estado de coma por la urea, la creatinina, pues ese paciente tiene un peor pronóstico. Pero ese paciente que nosotros tenemos, por ejemplo, yo tengo consulta dentro de un momentito, veo una gran cantidad de pacientes, por ejemplo, en el Hospital de la Diabetes, veo 20 pacientes en una mañana, pues la mayoría de esos pacientes están en etapa de prediálisis. O sea, todavía no necesitan diálisis. Ahora, ¿qué ocurre? Ese paciente, en la medida en que deje de asistir al nefrólogo, rápidamente va a necesitar diálisis. ¿Por qué? Porque nosotros como nefrólogos tomamos en cuenta que el paciente lleve un control estricto de su diabetes, de su presión, del ácido úrico, del colesterol y los triglicéridos, que son los principales factores que pueden ser controlados y que si usted lo deja suelto, pues aceleran la llegada a diálisis. También uno de los casos que es importante tomar en cuenta y es que muchos pacientes que se infectan con el COVID-19 y que tienen una enfermedad renal crónica y que todavía no están en diálisis, fácilmente pueden llegar a diálisis. Un estudio realizado en España donde de 5.500 pacientes, 1.900 de esos pacientes requirieron y presentaron insuficiencia renal crónica y eran pacientes que ya estaban en prediálisis. O sea que otro de los problemas que nosotros vemos con esta enfermedad es que acelera el daño renal. O sea, no solamente afecta a los pulmones, sino que el COVID-19 también afecta por múltiples mecanismos a los riñones. Entonces, por eso que nosotros, y vuelvo y repito, insistimos en lo que es el distanciamiento social. La semana pasada, y escúcheme que me meta en este tema, pero tengo que tocarlo, vi cómo se tiró una bola de que posiblemente iban a hacer cuarentena, que era falso. Ahora, yo le digo a la población, usted debe hacer una autocuarentena. Es usted y su familia. Por ejemplo, en mi casa, yo soy el que trabaja y los demás trabajan desde la casa, pues yo tengo que salir a trabajar. Yo llego a las 3, 4 de la tarde, a veces a las 5, y después de la pandemia del COVID-19 de mi casa, saca un pie. Y no es que seamos Trujillo ni autoritarios, pero usted tiene que poner el orden desde su casa. Entonces, usted no hace nada con estar socializando, sabiendo usted
que hay una pandemia de COVID-19, no tiene necesariamente que esperar que sea el Estado o el gobierno que aplique pues una medida de restricción. Usted la puede hacer en su casa. Nosotros hacemos esa petición a la población renal, sobre todo los pacientes trasplantados, que es importantísimo este tema. Un paciente trasplantado que adquiera el COVID-19 es un paciente que tiene un altísimo riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque el paciente trasplantado tiene su sistema inmunológico deprimido. ¿Por qué? Por los medicamentos que está utilizando para evitar el rechazo. Entonces es un paciente que... Paciente, doctor, que usted nos indicó que estuvo 8 días sin saberse que era positivo, ¿no tuvo mayores inconvenientes? Gracias a Dios, no tuvo ningunos inconvenientes, se dializó tranquilamente y está vivo, o sea, está vivo, gracias a Dios. Y así hemos tenido varios pacientes que han estado con el COVID-19, que se dializan. Tenemos varios en Secanot que duraron un tiempo dializándose cuando estaban positivos en un centro donde se dializan los pacientes positivos y ya están en Secanot dializándose con sus pruebas negativas. O sea la situación, doctor, de la diálisis en la República Dominicana, yo tengo una impresión, a ver, que me imagino, o sea, no tengo ninguna base, pero tengo esa impresión de que hay necesidades de más centros de dialización en la República Dominicana, que hay déficit de máquinas y de espacios para personas con problemas nefrológicos. ¿Es así o no? Evidentemente que sí. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a España, y pongo a España de ejemplo porque es un país de primer nivel, un país bastante desarrollado y es el país donde se hacen más trasplantes del mundo, donde, por ejemplo, existe 1.300 pacientes en diálisis por millón de personas. Si nosotros traemos esas cifras a República Dominicana, donde hay 10 millones de personas, eso implica que nosotros deberíamos tener pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis, unos 13.000 pacientes. Ahora, ¿qué ocurre? En el último muestreo que se realizó, solo existían alrededor de 4.000 y tantos pacientes en diálisis. O sea que no estamos ni por mitad. Entonces, ¿qué ocurre? Usted va a cualquier unidad de diálisis, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, y usted dice, bueno, en la unidad de diálisis tal hay 100 pacientes. Usted va en enero y cuenta que hay 100 pacientes en diálisis. Usted va en diciembre y usted ve que hay 100 pacientes en diálisis. Ahora, si usted tomó los nombres de los pacientes que estaban en enero y luego tomar los nombres de los pacientes que están en diciembre, posiblemente sean muy pocos los pacientes que coincida el nombre. Eso indica... ¿Eso es malo? Claro que sí, que es malo. Por ejemplo, muchos pacientes inician la diálisis y ellos mismos pues abandonan, a veces por lejanía, a veces por una mala información, por diversas razones. Entonces, lo ideal sí sería que el paciente tenga cercanía de las unidades de diálisis, a pesar de que usted sabe, se han creado muchas unidades de diálisis en los últimos años, pero todavía creo que no son suficientes. Todavía hace falta mucho más. También otra causa que yo digo que influye mucho en que haya menos pacientes en diálisis es en el pesquisaje. La mayoría de los nefrólogos estamos concentrados en las zonas metropolitanas, en Santo Domingo, Santiago, etcétera. Pero hay zonas, sobre todo del sur del país, donde hay escasos nefrólogos. Entonces, el paciente, lo ideal es captarlo en prediálisis. Ese paciente que es diabético obligatoriamente tiene que ser evaluado por un nefrólogo y que ese nefrólogo con tiempo le diga sus condiciones de sus riñones, no cuando el paciente ya vaya a requerir terapia de diálisis. Porque si usted le dice a ese paciente, ya, mañana hay que dializarlo, en esta semana hay que dializarlo, pues ese paciente cree, como muchas personas, que está condenado, que es una sentencia de muerte. Nosotros, por ejemplo, en Secanot, en el Hospital de la Diabetes, utilizamos un método bastante convincente y es que llevamos al paciente que está en prediálisis ante la presencia de otro paciente que está dializándose, que tiene varios años en diálisis, y ese paciente se encarga conjuntamente con nosotros de explicarle las bondades de la terapia de diálisis y no hay más a quien creerle que a un paciente que tiene esa enfermedad.
Entonces, eso ha valido bastante la pena hacerlo, que yo espero que la mayoría de los médicos lo hagan. Nosotros sí, en nuestro centro donde estamos, lo hacemos, para que así ese paciente esté convencido de que si ese paciente llamado Cándido Mora, por ejemplo, tiene 16 años en diálisis, él me dice que no importa que mencione su nombre, él tiene 16 años en diálisis, se dice en Secanot martes, jueves y sábado. Nunca falta su diálisis. Entonces eso implica que aunque ese paciente tenga 15 o 16 años que no orina, sin embargo, una máquina está orinando por él. O sea que el paciente en diálisis puede durar bastante tiempo. Y tú le hablas de trasplante y le dices, no, yo no necesito trasplante. ¿Por qué? Porque yo vengo cada 3 interdiarios a dializarme y me siento bien, gracias a Dios. O sea que... Pero también, doctor, es lo que tenemos. usted tiene que ver el asunto del costo de la diálisis. O sea, ¿cómo es eso del costo? Porque sería importante. La población que va es menor, porque la población no tiene mucha conciencia de la necesidad del diálisis, no tiene mucho acceso a la nefrología. La nefrología no tiene, como usted ha demostrado ahora, una educación preventiva, no tiene una orientación preventiva. La gente no sabe qué hacer para llegar ahí, porque la gente le dice, mira, cúrate la diabetes, contrólate la presión, que son causas fundamentales para llegar a la necesidad. Si nosotros, por ejemplo, insistimos con los médicos en formación en las universidades, por ejemplo, soy docente en varias universidades y siempre insisto con esos médicos en formación y lo llevo a la unidad de diálisis y en las prácticas me encargo de demostrarle el poco conocimiento que tiene el paciente sobre lo que es la enfermedad renal crónica. Para que ellos, cuando sean médicos, para que los diabetólogos, cuando los residentes de diabetes, cuando sean diabetólogos, y ahí en la formación, pues ellos convencen a sus pacientes de que tienen que asistir a las consultas con el nefrólogo. Con respecto al costo, cada terapia o sesión de diálisis ronda entre los 4 o 5 mil pesos. Eso es la media. Ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de los seguros pues cubren la diálisis completa. O sea que por eso el paciente tiene pues menos problema con tener acceso a las terapias de hemodiálisis, pues los seguros le cubren en la mayoría de los casos un 90%, pues un 80% y en ocasiones hasta un 100%. Y ocurre que en instituciones, por ejemplo, como en Secanot, el paciente dice, por ejemplo, pues no puedo pagar esa diferencia, pues se le hace su exoneración. Y eso es una ventaja que tiene el paciente. Sí, en el Hospital de la Diabetes una diálisis es tan barata como 2.500 pesos. O sea que solamente se cobra el costo, más nada. O sea que hay por lo menos acceso. Yo tengo otra impresión. A ver. Es la siguiente. El sistema sanitario del Estado Dominicano no ha sido lo suficientemente eficiente para darle atención y para cubrir las necesidades de personas con necesidades de diálisis en la República Dominicana. Bueno, es un tema bastante, porque lo que yo digo, y lo dije ahorita, es una impresión que tengo, no sé. Es que muchos pacientes llegan tarde a las unidades de diálisis. Por tanto, ese paciente que llegó tarde y tuvo que colocarle un catéter subclavio o un catéter yugular, es un paciente que tiene menos expectativa de vida que ese paciente que se le va dando seguimiento periódico, que yo le digo al paciente, tengo que verlo en 3 meses. No es lo mismo cuando ese paciente que yo digo, tengo que verlo en 3 meses, lo busco en la computadora y vino en 3 meses, que ese paciente que duró 2 años para venir a la consulta al nefrólogo, porque él vive en Elías Piña, porque vive en Dajabón, porque vive en lugares distanciados. ¿Qué ocurre? Que ese paciente que duró 2 años sin venir a la consulta de nefrología, y ahí tiene que ver el sistema, pues cuando ese paciente que tenía 2 de creatinina, ahora tiene 6 o 7. ¿Y qué tengo yo que decirle a ese paciente? Lamentablemente hubo un descuido y ya usted hay que prepararlo ya para diálisis. Posiblemente, si ese paciente se hubiera dado un seguimiento estricto, la llegada a diálisis podría haber sido en 8 años, 9. Sin embargo, 2 años después de haber evitado o haberse retirado de la consulta, va para diálisis.
Y claro, en eso tiene que ver el Estado también, claro que sí. ¿Por qué no? Porque el paciente, lo ideal es que nosotros le demos seguimiento al paciente. Un departamento de trabajo social debería darle seguimiento a ese paciente. ¿Por qué usted no acudió a esa consulta? Si a usted le tocaba la consulta, pues en el mes de febrero, y entonces usted no fue a la consulta y usted viene ahora. O sea, un paciente con 4 meses que deje de ir a una consulta, que se descuide, ya puede haber un deterioro importante en la función renal y Claro. caer en diálisis. Claro. La solución a eso, doctor, es la atención primaria. Efectivamente, De eso efectivamente. vamos a hablar, doctor. De eso vamos a hablar en breve. Vamos a una pausa, Gregory, para que vengamos con las soluciones claves a esas enfermedades y esas dificultades que presenta la población dominicana, sobre todo en esta parte de la nefrología. Una pausa. Bien. Interesante conversatorio aquí en Periodismo y Sociedad con el doctor Alfredo Polanco, como ya lo habíamos presentado, internista, nefrólogo. Doctor, mire, en la familia hay un familiar, valga la redundancia, relativamente cercano, que nosotros tuvimos una experiencia, familiar de mi esposa directamente, con un trasplante que se le hizo a él hace algunos 23 años. Hace unos 2 años él falleció. Él tuvo no muchos inconvenientes después del trasplante, pero ojo, no era muy organizado en la ingesta de la clasificación de la comida. O sea, él no distinguía para comerse algo que pudiera tener grasa. O sea, no era muy educado con el régimen que él debía tener para alimentarse. El consenso es que falleció a destiempo porque forzó el otro riñón y lamentablemente falleció. ¿Qué es la recomendación idónea para una persona trasplantada que pueda llevar una vida lo más normal posible? Y un paciente trasplantado es un paciente que ha tenido una insuficiencia renal crónica, que se le han dañado los 2 riñones. Se le trasplanta un solo riñón y lógicamente un riñón puede hacer la función de los 2 riñones. Ahora, ¿qué ocurre? Tiene un órgano que no era de él, un cuerpo extraño. Entonces, en base a los inmunosupresores que se le administran a todo paciente trasplantado, pues con eso se evita el rechazo. Es un paciente que tiene que tener bastante disciplina. No solamente la dieta debe ser lo más adecuada posible, sino que el paciente tiene que tener estrictamente, tomarse sus medicamentos inmunosupresores a la hora indicada. O sea, no es un paciente que se me olvidaron los medicamentos hoy y que no me lo tomé, porque hay pacientes que yo he visto que por un solo día que dejen de tomarse los medicamentos inmunosupresores han hecho un rechazo. Y bueno, duró bastante tiempo con sus riñones, que en Estados Unidos la media de un riñón trasplantado, del riñón, del injerto, es de 28 a 30 años. O sea que en República Dominicana estamos bastante bien. Si ese paciente se trasplantó en el año 95 y bueno, pues lo lamentable es que el paciente se perdiera él también, porque muchas veces se pierde el injerto, pero no se pierde al paciente. O sea, perder el injerto es hacer el rechazo. Pero los pacientes, y volviendo al tema, los trasplantados, que hay una gran cantidad, no tenemos ahora mismo las estadísticas, esos sí deben de estar en sus casas, en sus hogares, porque a diferencia de otros pacientes, cuando un paciente trasplantado adquiere el COVID-19, hay que disminuirle los medicamentos inmunosupresores para que su sistema inmunológico aumente, pero hay un riesgo de ¿qué? De un rechazo. Entonces, por eso ese tipo de pacientes, eso no pueden salir, de verdad, no pueden salir. Aprovechamos para dar un Correcto, doctor. saludo a saludar a los pacientes y al personal médico y de enfermería del Instituto Nacional de Diabetes, de diálisis, que están en sintonía con nosotros. Pues nos sentimos bien, de verdad, que nuestros pacientes están ahí, de verdad, que
Lo queremos mucho. Ahora deben de estar tomándose su Se han cafecito. portado bien ellos, doctor, en esta Sí, situación. sí, de verdad, los pacientes del Hospital de la Diabetes, yo de verdad lo defiendo. Solamente hasta ahora hemos visto a 3 pacientes que han tenido la infección del COVID-19, 3 solamente confirmados con PCR, o sea que se han comportado bastante bien. Es como nosotros decimos, no importa donde usted viva, en el barrio, en el sector residencial, quédese en casa. Usted salió a su diálisis, porque ese es uno de los problemas que tenemos, que a veces pues va muchas personas a visitar a ese paciente, a visitar al enfermo. No, este no es tiempo de visita. Recíbalo, pero desde afuera. Yo le digo a ellos, los pacientes que se están en diálisis. Y aproveché el viernes, a ese mismo grupo que está hoy, estuve conversando con ellos el viernes, se lo dije. Situación está, y tengo que aprovechar y decir eso, la situación está mucho más seria que como estaba a finales de marzo y en abril, todo el abril y en mayo. Sin embargo, ahora hemos perdido un poquito de tiempo. Le hemos cogido confianza al COVID-19, pero ese virus todavía no nos ha cogido confianza a nosotros, ni nos cogerá confianza. O sea, por eso les digo, todas las medidas restrictivas que tenían en abril, que tenían en mayo, por favor, vamos a seguir aplicándolas. Vamos a seguir con este comportamiento. Y como dije al inicio, no tenemos que esperar que sea el Estado que decrete un toque de queda. Nosotros podemos tener nuestro propio toque de queda con nuestra familia, con nosotros mismos. Entonces vamos a pedirle eso a todos nuestros pacientes renales. Doctor, bueno, yo les decía al principio del programa les decía que el doctor nos iba a adicionar cantidad y calidad en la audiencia del programa. Doctor, muchas gracias. Como todo lo que está descrito, en términos económicos, mientras menos pacientes van a la nefrología, ya en términos crónicos, es más rentable que no lleguen en función de que gasta menos el hospital, gasta menos la persona, gasta menos la sociedad, entonces, del presupuesto general, no solo del gobierno, sino de ambos sectores. Todo eso se puede reducir según sus descripciones, llevando un régimen de protección, de prevención en la salud, sobre todo en la alimentación, en la diabetes, el control a la diabetes, el control a las enfermedades del corazón, el control al colesterol y esas cosas que usted ha descrito. Todo eso se puede resolver en un estado con una educación preventiva, con una salud preventiva, y para eso veo que es altamente importante la instalación de la unidad de atención primaria, que la tenga, como usted dijo ahorita, en todos los pueblos, cada municipio, si se quiere, cada sección, una unidad donde los profesionales tengan un periodo de asistencia, porque aquí hay campos donde no va un especialista de ningún tipo, ni siquiera ginecostetra van. Hay municipios donde no van, donde no hay ginecostetra. Eso es duro para yo decirlo así. ¿Cuál es su orientación en base a eso? Bien, un científico médico decía que el mejor médico es el que previene. O sea, la mejor medicina es la preventiva. Ya la medicina curativa no es tan mala, pero la peor medicina es la de la rehabilitación, porque ya cuando el paciente hay que rehabilitarlo, pues ha pasado por una gran enfermedad. Entonces, por eso es que nosotros insistimos, y usted habló bastante del costo. Si bien es cierto que un paciente en diálisis le sale al Estado por aproximadamente 60, 70 mil pesos mensuales, ese es el paciente que no amerita internamiento. Ese que no se ha internado en ese año, cada mes ha consumido en diálisis alrededor de 60 mil pesos. Entonces, apliquemos números. ¿Qué ocurre? Muchos de esos pacientes han ido a diálisis de manera acelerada. Entonces hay personas que me dicen, doctor, pero si como quiera van a llegar. No, como quiera no van a llegar. Hay pacientes que usted le puede enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica hasta 10 años. Y ese paciente en ese periodo de 10 años puede fallecer, pero por otra causa. Puede fallecer por un infarto.
no llegó a tener que dializarse porque no lo necesitó. Entonces muchos me dicen, pero Polanco, tuvo que hablar de la muerte. Sí, hay que hablar de la muerte obligatoriamente. Entonces yo te digo, en diálisis, ¿cuánto va a durar el paciente? Entonces, es mucho más importante que nosotros hagamos una medicina preventiva, control estricto de la diabetes, control estricto de la presión y de todos los factores de riesgo, para que ese paciente se retrase lo más posible la llegada a tener que dializarse. No estoy en contra de la diálisis, por si acaso, porque pueden decir, pero Polanco no quiere. No, el paciente que necesita diálisis, necesita la diálisis y tiene que someterse a diálisis. Ahora bien, ese paciente que todavía tiene 3, 4 de creatinina, con un tratamiento adecuado, con un control adecuado de su presión y de su diabetes, puede durar varios años. De hecho, yo tengo una paciente en prediálisis que tiene 11 años, y le estoy dando seguimiento, la veo algunos sábados en Secanot, una señora que ya tiene 80 años, y cuando tenía 70 años, a esa paciente la pronosticaron que en 2 años iba a estar en diálisis. Pero esa paciente cada 3 meses, ella va a donde mía, Secanot, a su consultita, a esa doñita, y ya esa paciente es mía. Entonces, como usted dijo, atención primaria es lo más importante. El médico de atención primaria no tiene que estar en hospitales de tercer nivel haciendo nada. Ese médico familiar y comunitario tiene que estar haciendo lo que es la medicina preventiva. Doctor, mientras ese médico no orienta en la comunidad, tiene que orientar a la comunidad, hacer sus reuniones, señores, eso le compete al médico, hacer reuniones con la junta de vecinos, con los clubes y todo eso para orientar sobre cuáles son los principales casos que hay en esa comunidad. Ese es el papel de lo que es la medicina preventiva. Ajá, me decía. Sí, mire, doctor, precisamente, vemos el ejemplo agradable que usted pone de la señora que ya tiene 81 años. El doctor, el médico, el facultativo, corrige, pero entonces individualmente, ese paciente que usted se lo ha dicho, mira, cuídate para que te alejes lo más posible de una diálisis. Cada paciente que no quiera llegar a diálisis y que tenga una situación ya previa de diabetes, ¿qué es lo ideal, lo idóneo que debe hacer para entonces tener una propensión a que él no tenga que llegar a esa situación o que duren muchos años para poder llegar ahí a ser dializado? Una pregunta muy difícil. Mis estudiantes siempre... En cada caso individual, entiendo. Claro, mis estudiantes, cuando estamos dando la práctica, que yo tengo un paciente con una creatinina en 2, lo normal es que la creatinina, que es el principal marcador de función renal, no debe de pasar de 1.2 miligramos por decilitro. Cuando un paciente tiene 1.5 de creatinina, es una situación difícil. Por ejemplo, cuando llevo un paciente con 2 de creatinina, yo le digo a mis estudiantes, vamos a ver cuántos años tiene el paciente. Tiene 2 de creatinina y 40 años. Claro que sí, que va a llegar a diálisis. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene una expectativa de vida de más de 10 años. El paciente va a llegar a diálisis posiblemente. Es diferente que ese paciente tiene 2 de creatinina y tiene 80 años. Entonces yo soy sorprendo cuando ellos me ven que yo digo, mira, ese tenía 2 de creatinina y el otro tenía 2, y al primero de 40 años, usted le dijo que lo más probable es que en 10 años esté en diálisis. Y al otro no le dijo que no, que tranquilo, que, señores, un señor de 80 años con 2 de creatinina, sus riñones van a aguantar lo que le queda de vida. Entonces, por eso la edad es bastante importante. Cuando un paciente, por ejemplo, debuta como diabético, mientras más joven, más posibilidades tiene de llegar a diálisis. ¿Por qué? Porque va a ser más largo el periodo de tiempo que le va a tocar luchar contra la enfermedad o la condición clínica llamada diabetes. Cuando un paciente debuta como hipertenso, mientras más joven, más tempranamente va a luchar más con la hipertensión que un paciente que debute pues a los 50 años. Uno que debutó a los 30, sus riñones tienen más posibilidad de deteriorarse que uno que debutó a los 50 años. Entonces, por eso es también que nosotros decimos, la juventud no se chequea tampoco. Fuma mucha juca, beben muchos romos, pero no van a un chequeo preventivo antes de iniciar a fumar juca. Yo tengo pacientes que están en diálisis que el único antecedente que tienen es grandes fumadores de juca por 4 años, 4 horas de juca, 3 días a la semana de manera continua, en diálisis. Entonces, dirán ustedes, pero juca, diálisis, claro que sí. ¿Y por qué? La nicotina. Eso es un humito, doctor, dicen ellos. Sí, un humito. El tabaco tiene múltiples sustancias tóxicas, donde hay más de 300 que son altamente tóxicas y nocivas, y tenemos
una de las más importantes, que es la nicotina, que produce una vasoconstricción de todas las arterias, incluyendo las arterias renales. Por eso usted va a ver pacientes jóvenes de 23, 25 años con infarto. Y es producto de la nicotina. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Ahí haría un papel bastante importante el médico de atención primaria, porque ustedes saben que hay zonas donde hay jóvenes que lo hacen por deporte. Entonces, jóvenes que necesitan orientación. Entonces, ¿quién más que un médico para orientar a la juventud? Un médico de atención primaria, que es bastante importante. O sea, quizá yo le estoy poniendo un papel más amplio a los médicos de atención primaria, que dirán ellos, pero esto no se hace. Pero sí, deben de reunirse. Porque, ¿qué es lo que queremos? Es medicina preventiva. La medicina curativa es más cara y la otra, la rehabilitación, todavía es mucho más cara. Entonces vamos a prevenir. Es mejor prevenir que curar. Tenemos déficit en todo el sistema de salud, en todo. Y en los profesionales de la salud mucho más. Tenemos pocos nefrólogos, pocos cardiólogos y todos concentrados en la capital. Creo que ese es el problema. En Santiago. Sí, es San Francisco. ¿Qué usted cree que debe hacer el próximo gobierno, doctor? Una solución política que usted me dé. Sí, es que es la concentración. Aunque hay pocos, pero lo más importante es la concentración. Todos pensamos, creemos que es aquí en la capital o en Santiago, o en San Francisco de Macorís. Entonces, hay ciudades distantes. Por ejemplo, en Elías Piña usted no va a encontrar un nefrólogo. En San Juan de la Maguana creo que hay 3 nefrólogos. En Barahona creo que hay un nefrólogo. Pero para Pedernales, etcétera, no hay nefrólogos. O sea que nosotros lo que debe de hacerse... El Ministerio de Salud, doctor, no está informado de esa situación, de que no hay nefrólogos en esos lugares. Sí, lo que pasa es que cuánto hay que pagarle a un nefrólogo. O sea, el nefrólogo que está aquí está más cómodo y para irse a esas ciudades, pues requeriría una remuneración mucho más alta. Entonces, no sería así por así con su familia. Entonces, por eso es que todo depende de dónde a usted le toque trabajar. Debería de ser el salario de ese médico. Doctor, dependiendo de las áreas rurales, áreas... Sí. Perdón, doctor, mire. Usted es nombrado el 16 de agosto, hoy lo nombran ministro de Salud, y le toca el tema ese que usted nos está diciendo a Licho y a mí y a los televidentes ahora, de que en Barahona hay un nefrólogo, en San Juan no hay nefrólogo, en Elías Piñas no hay nefrólogo. Usted como ministro de Salud, con conocimiento de esa situación, ¿tampoco podría resolver esa situación? Pero es que tiene solución, el problema tiene solución, lógicamente. Es que a esos nefrólogos simplemente hay que plantearle que se le va a pagar. Y olvídese que van a aparecer 20 nefrólogos para Elías Piña, van a aparecer todos los nefrólogos. O sea, dependiendo de las condiciones que se les ofrezca a esos galenos, van a trabajar, no en Elías Piña, van a irse a Dajabón, que es mucho más, o sea, parte bastante distante. Disculpe mi impertinencia, ¿y usted piensa que ninguno de los ministros de salud anteriores han tenido ese criterio o esa posibilidad o no? Bueno, porque no. Es un absurdo lo que estamos hablando. No sé si lo han tenido, pero esa es una buena solución. Y no solamente de nefrólogos, como dijo Licho, ginecostetras, necesitamos cirujanos, ortopedistas. Por ejemplo, ¿qué ocurre en ortopedia? Que todos los casos se quieren resolver aquí en la capital. Llévenlo al Hospital Nereas Lora. Entonces no es posible. El hospital también debe de tener los insumos para resolver los problemas. No todo es referimiento, porque ese es un problema que se ha tratado en los últimos años bastante de resolver, lógicamente, pero todavía falta más. Muchos de esos pacientes, por ejemplo, que reciben trauma craneoencefálico, que no hay un neurocirujano en la mayoría de las provincias, pues de haber un neurocirujano no tendrían que venir aquí a la capital. Entonces, por eso es que la mayoría de los especialistas deben de estar distribuidos en las diferentes provincias. O sea, que debe de hacerse un arqueo de ver, por ejemplo, por provincia, cuántos neurocirujanos hay, cuántos hacen falta, cuántos nefrólogos, cuántos cardiólogos, ginecostetras, etcétera. O sea, de todos los tipos de especialistas. Y, lógicamente, los médicos de atención primaria, que ahora mismo hay muchos médicos estudiando medicina familiar y comunitaria, que ese es el nombre, oigan bien, medicina familiar y comunitaria, esos médicos no tienen por qué estar haciendo servicios en un hospital, porque son para medicina preventiva. En un hospital de tercer nivel tampoco. Y sin embargo, hay médicos familiares en hospitales de tercer nivel. O sea que entiendo yo.
que debe de reajustarse pues todo lo que es el sistema. Doctor, aprovechemos estos últimos minutos para que usted en esta aula virtual amplia le mande un consejo. Aprovechemos esto para que usted oriente a los que están escuchándonos, que ya están enfermos, y a los que no están enfermos, pero mucha gente que es multiplicador de estos mensajes para sus familiares y sus amigos. Vamos a aprovechar esto y coja el resto del programa para eso. Bien, sabemos que la principal causa de insuficiencia renal crónica es la diabetes. 40% de todos los pacientes que están en diálisis es por diabetes. Sabemos que los pacientes diabéticos tipo 1, la mitad prácticamente van a tener una insuficiencia renal crónica. Esos pacientes deben de llevar un control estricto de su glicemia. Esos pacientes, además de ser diabéticos, la mayoría son también hipertensos. Entonces también, por ya tener esa doble patología, ya se duplica la posibilidad de que el paciente tenga una insuficiencia renal crónica. No se cansen de llevarle al médico nefrólogo lo que es la depuración de creatinina en orina de 24 horas o la albúmina en orina de 24 horas, como me dicen algunos. Ay, doctor, la prueba del galón. Sí, esa es la prueba más importante que tenemos en República Dominicana para evaluar cada 3 meses, cada 6 meses o cada año cómo están funcionando tus riñones. Yo me sorprende cómo veo pacientes que tienen 10 años siendo diabéticos o 15 años y nunca se han hecho el examen de orina de 24 horas, cuando ese es un análisis que debe de hacérsele a todo paciente diabético desde el momento en el que se le diagnostica la enfermedad y de ahí en adelante cada año. Sin embargo, y voy a atacar un poquito a los otros médicos, ni el endocrinólogo se la indica, muchas veces ni el diabetólogo, muchas veces ni el cardiólogo que está siguiendo a ese paciente. Y cuando nos llega a nosotros, dice, pero por Dios, ya usted lo que va es para la diálisis. Entonces también le hago un llamado a la concientización de los médicos, por favor. Hay que indicar las pruebas pertinentes para cada caso. El paciente es paciente y él hace lo que usted le diga. Si usted no le indica una prueba, el paciente no puede ir al laboratorio tal. Mira, yo quiero que me haga la prueba de galón, porque le van a solicitar una prescripción. Eso es. Entonces es importante que ese paciente joven también, pacientes menores de 30 años que sufren de presión alta, hay que buscar una causa y en la mayoría de los casos es una causa renal. No se quede tomándose su medicamento, usted 22 años siendo hipertenso. Ok, hipertensión, no, eso no es lógico. Si usted tiene la presión alta a los 22 o a los 24 años, tiene que ir al nefrólogo porque lo más probable es que usted tenga un problema renal y esa sea la manifestación, una hipertensión arterial, pero la causa ese primaria. Ese análisis general, doctor, ¿qué médico lo hace? ¿Hay un médico específico para recomendar eso? ¿Lo puede hacer cualquier médico? Cualquier médico puede indicar la depuración de creatinina y microalbuminuria en orina de 24 horas. Cualquier médico puede indicarle una sonografía de los riñones al paciente. Y eso es en todo paciente que es diabético o hipertenso, eso es indispensable que se le haga por lo menos una vez al año. Bien. Bueno, Licho, nosotros hemos tenido una situación de privilegio. Se nos fue ya el tiempo. Todavía nos quedan 5 minutos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a darle carácter a esto. Vamos a ver. Pues, doctor, mire, yo quería entonces, de mi parte, finalmente decirle, ¿hay más hombres, o que usted me diga, hay más hombres o más mujeres en diálisis? Hay más hombres. Todavía no se sabe la causa, pero hay más hombres en diálisis, se ha estado investigando, hay más hombres en diálisis. Algunos dicen que es porque los hombres son más descuidados. Hay una hipótesis que dicen que el hombre para ir al urólogo tiene que la mujer llevarlo de la mano. La mujer va al ginecólogo todos los años, cada 6 meses. El hombre no saca un día para checarse su próstata. De hecho, yo tengo que ir a mi urólogo. Bueno. Entonces, esa tengo que ir. ¿Qué porcentaje hay de hombres y mujeres? Finalmente, para los pacientes renales, a pesar del COVID, ir a darse sus diálisis. Y en los pacientes renales deben de ir periódicamente a darse sus diálisis, tratar en la medida de lo posible de no ir en carros públicos porque ellos saben que están en bastante riesgo. El familiar de ese paciente, porque el paciente de diálisis nunca va solo,
por favor, que no se quede en esa salita de espera. Imagínense ustedes, si tenemos 12 pacientes dializándose y tenemos 12 familiares en una salita pequeña de espera, esos 12 pacientes que están esperando a sus compañeros o a su pariente, a su esposa, pueden contaminarse con uno solo. Es importante que en la mayoría de las unidades de diálisis a los pacientes se le haga la prueba del COVID, aunque sea una prueba rápida. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si tenemos a un paciente con escasa sintomatología o un paciente asintomático y puede, sin tener síntomas, contaminar al resto de los pacientes, a las enfermeras, al médico y a todo. Entonces, por eso incluso nosotros en el Hospital de la Diabetes, a todos, absolutamente a todos, le indicamos sus pruebas de COVID-19, solamente quedan como 3 que no se la han hecho, están ahí dializándose ahora. Yo espero que el miércoles cuando vayan con su prueba hecha, por favor, porque no queremos decirle que no van a dializarse aquí, porque sabemos que un paciente, si usted le niega la diálisis a un paciente, usted lo está condenando a muerte, y no queremos, ni vamos a condenar jamás a ningún paciente a muerte. Y en cuanto al porcentaje, generalmente si tenemos 10 pacientes en diálisis, 7 son varones, 3 hembras. Sí, es bastante alto. Usted ve una hembra en un grupo de varones ahí dializándose, haciendo cuentas. Esa es la reina siempre. Las hembras son las reinas. Se crea una familiaridad bueno, con estas personas dializadas. Una hermandad. Nosotros somos, yo me sé el nombre de todos. Y ellos saben hasta lo que tú no comes, ellos saben. No, Polanco no come arroz. Dicen ellos, no le den eso. Así es. Bueno, doctor, hemos tenido una primera presentación. Esto indica que usted tiene que volver con nosotros a hacer otra cátedra abierta con la población a través de Periodismo y Sociedad para nosotros seguir orientando a este tipo de pacientes. Gracias por el sacrificio, gracias a los pacientes que nos están viendo y que nos están esperando por el sacrificio que han hecho. Y nos veremos después. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, y soy para el pueblo, y soy del pueblo. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Señores, hemos tenido al doctor Alfredo Polanco, un nefrólogo, internista bastante experimentado y muy humano. Se ha visto un médico humano y eso es importante. Nos veremos mañana en otro programa, si Dios quiere.